Queridos amigos, nuevamente bienvenidos al canal. Aquí les traigo una cápsula de análisis, en este caso la número 4, que se titula Elecciones libres, el nudo gordiano del chavismo. Y ya en la cápsula anterior, donde hablábamos de las negociaciones de Oslo, Noruega, y en la que yo hacía un paneo por lo que significaban los procesos de diálogo que se habían acometido desde que llegó Chávez al poder en nuestro país, yo hablaba del año 2004 como el año iniciático en cuanto a los cuestionamientos y las dudas sobre el sistema electoral venezolano, sobre la descreencia que había en que las elecciones en Venezuela fuesen transparentes, fuesen libres y que realmente le otorgasen, a final de cuentas, el resultado al genuino ganador de esos procesos. Bueno, si hacemos un poquito más de memoria y pasamos rapidito la historia de 2004 con ese referendo revocatorio que le permite a Hugo Chávez seguir gobernando, y nos vamos a 2013 cuando ya Hugo Chávez no está en la escena política porque ya estaba en la sepultura, ya había fallecido, y deja a Nicolás Maduro como candidato de las fuerzas chavistas. El propio Enrique Capriles Radonsky había afirmado ese año que Nicolás Maduro no había ganado las elecciones, que allí se había producido un fraude electoral y que en las horas subsiguientes había que reclamar la enmienda o el genuino proceso electoral que se merecían los venezolanos, porque aquello no era fiel a la soberanía popular y a los deseos del votante venezolano. Bueno, aquello se quedó así, y para no entrar en más honduras, digamos que Maduro se quedó gobernando 6 años e incluso luego ha procedido a aspirar a conducir un segundo mandato, a reelegirse en el poder, saltándose todo a la bravata, ¿no? ¿Qué ocurre acá? El tema del nudo gordiano en el sistema electoral y en las elecciones tiene que ver fundamentalmente con los actores internacionales, tiene que ver con los Estados Unidos y tiene que ver con la Unión Europea, tiene que ver con el mundo occidental. ¿Cuál es el problema fundamental de los actores externos a Venezuela con el gobierno de usurpación de Maduro actualmente? Esencialmente, el hilo argumentativo de por qué me opongo a Maduro, por qué no reconozco a Maduro y por qué reconozco a Guaidó, está basado por una parte en el tema de la Constitución, pero fundamentalmente está basado en el hecho de que esa interpretación de la Constitución, de unos artículos de la Constitución que dicen que la cabeza del Poder Legislativo debe desempeñarse interinamente en las funciones del Poder Ejecutivo, se da porque ese Poder Ejecutivo no ha hecho elecciones, y las elecciones que ha hecho en todo caso son fraudulentas. Todo el hilo argumentativo parte del hecho de que el 20 de mayo del año 2018, hace un año, cumplido hace poco por cierto, se produjeron unas elecciones que no son tal cosa, que son un fraude, que son una puesta en escena de Nicolás Maduro y compañía para relegitimarse en el poder, y que justamente el criterio que está allí en entredicho es el criterio de legitimidad del poder. En tiempos modernos y en clave moderna, cuando ya han desaparecido en casi todo el mundo las monarquías y las que quedan ya son monarquías atenuadas, como la española, por ejemplo, que es una monarquía parlamentaria y en la que el rey realmente no tiene un poder absoluto como lo tuvo en las monarquías de la época medieval, de la conquista y toda esta historia que ya nosotros conocemos. El tema de la legitimidad es fundamental. ¿Qué ha visto los Estados Unidos con América Latina en los últimos años? Bueno, que salvo Venezuela, salvo Nicaragua y salvo Cuba, todos los países, independientemente de que haya presidentes que sean de izquierda, de que haya presidentes, y nosotros como latinoamericanos tenemos esencialmente una propensión a caer en el discurso de la izquierda, ese discurso clásico de los años 60, de los años 70, basados en ciertas proclamas populistas, en el tema de que el Estado debe invadir las competencias de la economía y debe repartir la riqueza, de que la justicia social es un desideratum, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de que al señor Obama y antes de él al señor Bush y ahora al señor Trump no le guste el corte ideológico de los presidentes que están allí, estos presidentes o los partidos políticos que conforman el sistema político de cada uno de los países de Latinoamérica han hecho elecciones que son medianamente creíbles. Y un caso paradigmático es el caso de México. En México está López Obrador instalado en el poder y a mucha gente no le gusta, pero López Obrador en teoría ganó unas elecciones.
y esas elecciones tienen que ser respetadas. El problema con Venezuela es que Maduro no lleva a cabo unas elecciones libres, unas elecciones que puedan ser a final de cuentas confirmadas como unas elecciones legítimas. Y entonces allí se produce un efecto de disturbación dentro de lo que puede ser el panorama latinoamericano. Repito, Cuba, Nicaragua y Venezuela, los únicos países, por cierto, que no tienen un origen legítimo en el poder de sus gobernantes al día de hoy. Nicaragua con un sistema donde los partidos de oposición fueron aniquilados o si no cooptados por el orteguismo, y Cuba con un sistema electoral que ustedes bien conocen, donde lo que impera es incluso el partido único y donde usted, para ser diputado a la Asamblea Nacional de allá, tiene que incluso venir de alguna manera bajado desde el Partido Central, desde el Partido Comunista Cubano, a la línea para que usted pueda ser candidato. Entonces, solo Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen este problema al día de hoy. ¿Qué ocurre con el tema del sistema electoral venezolano en específico? Bueno, esta semana ha circulado incluso una declaración de el ex funcionario de inteligencia de altísima importancia en la inteligencia venezolana y casi que mano derecha de Chávez para estos menesteres, que es Hugo Carvajal, donde se confirman las sospechas que más o menos tenían todos los venezolanos. Ha dicho Hugo Carvajal que el sistema electoral venezolano es fraudulento y se ha atrevido incluso a acusar a un ex funcionario de la DGCIN que se llama Carlos Quintero Cuevas, y que él dice que es el responsable directo de estos fraudes electorales, que hay mucha gente involucrada en esta, pero que si se pone uno a hacer una lista, este señor tiene que salir entre los primeros de la lista, Carlos Quintero Cuevas. Él dice que el propio Quintero Cuevas incluso es capaz, debido al cargo que actualmente detenta, y es militar, primero pasado a retiro y luego reintegrado en la Fuerza Armada, comparte una extraña condición civil militar el señor Quintero Cuevas, pero él dice que al día de hoy, como pertenece a la Junta Electoral Nacional del CNE, puede él personalmente alterar los resultados de las elecciones. Y de hecho, dice que Quintero Cuevas ya desde 2017 podía, y de hecho eso hacía, informar tanto a Cilia Flores como a Diosdado Cabello de los resultados antes de que estos fuesen conocidos hasta por los rectores. De manera que la invasión al poder electoral, a esta fantasía que creó Chávez de crear un poder electoral en el año 99 con la Constitución que aprobó. Recuerden que en la Constitución vieja y en el sistema político precedente a Chávez, el órgano electoral no tenía carácter de poder público nacional, sino que era simplemente el Consejo Supremo Electoral, era una institución dedicada al tema de las elecciones. Bueno, pero aquí se creó incluso un poder, pero ese poder es ficticio, porque si usted tiene un poder público, la idea de que haya varios poderes públicos es que unos se hagan contrapeso con otros y que en teoría estos poderes sean autónomos. Bueno, el poder electoral venezolano actual lo menos que tiene es autonomía. Está plenamente invadido, ni siquiera diría yo por el gobierno, por el Estado, sino por el PSUV, que maneja las elecciones a conveniencia. Esto lo tiene muy claro, óigase bien, la comunidad internacional, y fundamentalmente por eso es que no van a permitir que Nicolás Maduro convoque unas elecciones con arreglo a sus preferencias, con arreglo a su voluntad y con arreglo a lo que a él le venga en gana. Y aquí está planteado el tema del título que dejo en la cápsula de hoy, nudo gordiano, porque no hay manera de resolverlo en el contexto actual. No hay manera de que Maduro permanezca en el poder en condiciones normales donde se realicen unas elecciones normales. Hay gente que es muy descreída, hay gente que tiene poca esperanza sobre una victoria electoral venezolana, pero yo llamo un poco a la reflexión con el tema de la sensatez, ¿no? Pongan ustedes por caso que los 5 millones de venezolanos que están fuera del país realmente puedan votar en una elección. No con este CNE, no con este sistema capitaneado por Smartmatic y no por este sistema en el que vemos a los puntos rojos y al PSUV desplegando campaña incluso a 50 metros de los centros electorales. Pero en una elección real, Maduro no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y eso lo sabe Maduro y eso lo sabe la oposición también, o mejor dicho, las fuerzas democráticas que acompañan a Guaidó. Y eso lo sabe esencialmente, que es lo que importa, el gobierno de los Estados Unidos de América, y lo sabe la Unión Europea. De manera que el tema acá es cuánto y cómo se va a hacer, cuánto va a tomar por una parte y cómo se va a hacer la enmienda necesaria de todo el sistema electoral venezolano para darle salida a la crisis venezolana. Si es que eso se llega a comprometer, digamos, en estas negociaciones. Yo en la primera cápsula, o mejor dicho, en la anterior con Noruega, les decía a ustedes que yo no albergaba mayores esperanzas con el tema de Noruega, porque yo sabía que justamente basado en estas premisas, no había ninguna posibilidad de que Jorge Rodríguez o Héctor Rodríguez comprometieran a Maduro en una elección real.
Y una elección real yo les daba más o menos las condiciones a ustedes que tenía que tener. Una elección real tenía que permitir, por ejemplo, el respeto al voto de esos 4 o 5 millones de venezolanos que están en la diáspora, que les ha forzado a salir de su país. Tenía que permitir que ese CNE fuese depurado absolutamente, no solamente con Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Socorro Hernández, sino incluso con todos los funcionarios que manejan la información, que manejan el proceso electoral en sí. Y Carlos Quintero Cuevas es un ejemplo de eso, porque es un tipo que si no lo saca Carvajal en la carta esta semana, desconocemos de su existencia. Pero ¿cuántos Carlos Quinteros Cuevas no habrá dentro del CNE prestándose a marramucias electorales? Mientras ellos, claro, por supuesto, viven muy tranquilos, apegados a la nomenclatura del madurismo. Tiene que haber una revisión del tema de las máquinas, porque por supuesto Smartmatic ya ha dicho que ellos tienen y ya tenían la capacidad de hace muchos años de inflar las votaciones a favor de quien quisieran inflarla, y lo hicieron con esa elección también falsa que se fabricó con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, y tiene que permitir además auditar algo esencial, que es el registro electoral, antes llamado registro electoral permanente, ahora llamado solo registro electoral, y que tiene a una notable cantidad de fallecidos, a una notable duplicidad de cedulados metidos en sus hojas de registro. Es un tema que es para pensarlo, es un tema que incluso es para calibrar cuánto tiempo, digo yo, amerita esto. Esto amerita que haya una voluntad política, además de las élites que van a comprometerse a participar en esa elección, si es que eso llega. Tiene que haber una ventana de tiempo considerable, porque esto no se hace en 2 días. Usted no puede auditar el RE en 2 días. Tiene que haber tiempo para poder de alguna manera organizar a todos esos venezolanos que están en el exilio. Tiene que haber tiempo para hacer un proceso transparente de licitaciones para que una nueva compañía de alguna manera administre el tema de la automatización del voto, si es que lo vamos a seguir dejando con máquinas o si vamos a pasar al voto manual. Hay que organizar el sistema del voto manual, y todo eso, repito, amerita tiempo, y estoy hablando de que veo esto en por lo menos 1 año para poder organizar un proceso serio, por lo menos 1 año. Y fundamentalmente también amerita dinero, de manera que estamos ante una ecuación de 3 variables. Voluntad política, porque si no se llega a un acuerdo y si no hay la disposición de que esto se permita, esto simplemente no va a caminar, que es por eso que yo hacía el análisis que hacía con Noruega, de que no se iban a otorgar concesiones en este sentido. Se amerita tiempo, de manera que nadie se crea que esto va a ser la convocatoria de una elección ahorita, a finales de mayo, y por ejemplo, en el mes de agosto ya vamos a estar eligiendo presidente, y se amerita una cantidad de dinero que no sé si esté disponible, yo no le he calculado, no me he puesto a hacer los cálculos, pero ¿cuánto cuesta hacer una elección nacional en Venezuela en estos momentos, con un padrón electoral que debe estar rondando entre los 20, 25 hasta 30 millones bueno, son 20 millones, tenemos 30 millones de habitantes, pero son 20 millones de inscritos fundamentalmente los que se deben calcular al principio. Quizás con las depuraciones esto baje muchísimo, pero quizás con la gente que se integre, que está en el exterior, fundamentalmente muchachos que no se habían inscrito ni siquiera, que se fueron muy muy jóvenes al exterior y que van a ejercer el voto por primera vez, hay que calibrar estas cosas, de manera que no estamos hablando de 3 conchas de ajo, ni estamos hablando de pelar papas para hacer un puré rapidito, y esto amerita, repito, tiempo y dinero. Y eso son cosas que hay que tener en cuenta para no llamarse engaño cuando se trata de hablar de elecciones. Cuando incluso quienes somos escépticos con el tema de elecciones nos metemos a pensar, a echarle cabeza al tema de cómo sería una elección para elegir nuevo presidente en Venezuela. Les pido que por favor compartan esta cápsula de análisis entre sus contactos, que le den like a el audio en esta ocasión, que también lo compartan por acá y fundamentalmente que se suscriban al canal, porque eso nos ayuda y nos alegra muchísimo. Hasta la próxima.